Una vez terminado el tema de óptica física, damos paso a la óptica geométrica. En el tema anterior ya hemos visto que, digamos, la familia de ondas electromagnéticas recibe el nombre de espectro electromagnético. Dentro de esa gran familia hay un pequeño rango comprendido entre el infrarrojo y el ultravioleta, que es la luz visible para nosotros. Por tanto, la luz no es más que una onda electromagnética visible por el ojo humano. Estudiamos cómo la luz se propagaba en línea recta, cómo era capaz de formar sombras y penumbras. Las sombras eran nítidas, las penumbras no eran nítidas, cuando la luz procedente de un foco se encontraba con un obstáculo. Vimos cómo la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío es la mayor que existe, 300.000 km por segundo o 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. En el vacío y en el aire la velocidad de propagación es prácticamente la misma, pero también vimos que las ondas electromagnéticas, cuando pasan de un medio a otro o cuando no se desplazan en el vacío, cambian su velocidad de propagación. Siempre, por supuesto, a un valor menor de 300.000 km por segundo. Vimos cómo cuando llegaba la luz a un cuerpo, una parte de ella se reflejaba, otra parte se absorbía y otra parte traspasaba el cuerpo, ¿no? Siempre en medidas diversas. Por ejemplo, hay cuerpos que reflejan casi al 100% la luz, como las superficies reflectantes, espejos, láminas metálicas. Hay cuerpos que traspasan o son traspasados casi al 100% por la luz, que son los cuerpos transparentes. Y hay cuerpos que absorben la luz casi al 100%, ¿no? Son los cuerpos negros. Ya veremos esta parte más detenidamente en el siguiente tema de física cuántica. Estudiamos fenómenos como la reflexión, la refracción, las leyes de Snell o el concepto importantísimo de índice de refracción, completamente relacionado con la velocidad de propagación de la luz en un determinado medio. Os vuelvo a recordar que la velocidad de propagación de la luz es prácticamente la misma en el vacío y en el aire, y es la máxima. Todas las ondas electromagnéticas se propagan a la misma velocidad en el vacío, pero la velocidad difiere en los distintos medios. Por ejemplo, en el vacío o en el aire la velocidad de la luz roja es la misma que la de la velocidad amarilla, pero en otros medios la luz se desplaza a menos velocidad y además es diferente. Por ejemplo, en el vidrio o en el agua la velocidad de la luz roja es diferente a la de la luz amarilla. Vimos también los importantes conceptos de reflexión total y ángulo límite, también llamado ángulo crítico. Estudiamos cómo cuando la luz pasaba de un medio donde se propagaba a poca velocidad a un medio donde se propagaba a mayor velocidad, el rayo refractado, es decir, el rayo que se desviaba, ampliaba su ángulo con respecto a lo normal. Si seguimos aumentando el ángulo de incidencia, llegará un momento en que el rayo refractado ya no pase al segundo medio, sino que se desplace por su superficie. Ese ángulo de incidencia era el ángulo límite y a partir de ahí lo único que se producía era una reflexión total, donde el ángulo de incidencia era igual que el ángulo reflejado. Eso es lo que se produce a partir del ángulo crítico o de ángulo límite. Para ilustrar esto con un breve ejemplo, digamos que si yo tuviera, por ejemplo, aquí un submarinista que mirara hacia la superficie, vería a una gaviota que vuela, aunque desviada de su posición real, dado que el ángulo se refracta. Pero si el submarinista mira hacia la superficie de manera que alcance el ángulo límite, ya no vería nada de la superficie. Si hubiera aquí una gaviota y él mirara con este ángulo, ya no vería en esta zona la gaviota. ¿Por qué? La luz ya no pasa al siguiente medio, se desplaza por la superficie. Y si mirara con un ángulo aún mayor, vería la superficie como un espejo, ¿vale? Solo se refleja y ya no se refracta nada. Esto es lo que vería aproximadamente. En una zona donde su ángulo de visión, digamos, no alcanza el ángulo límite, podría ver el exterior, pero en todas las zonas donde ya el ángulo de incidencia supera el ángulo límite, lo que vería es un reflejo del fondo marino. La luz aquí ya se refleja
y no se refracta nada. Estudiamos también la dispersión, que es la descomposición de la luz blanca en sus colores constituyentes, es decir, la luz blanca procedente del Sol, cuando pasa de un medio como el aire o el vacío a un medio diferente como el vidrio. Aquí los distintos colores que forman la luz blanca ya no se propagan a la misma velocidad y por tanto se refractan de manera distinta, con distintos ángulos de refracción. Eso hace que al refractarse al atravesar un prisma de vidrio, los diferentes colores que forman la luz blanca se separen. Esto es lo que forma la dispersión de la luz blanca. Fijaos que el color que más se dispersa, que más se refracta, es el violeta y el que menos, el rojo. Este fenómeno produce cosas tan curiosas y tan conocidas como el arco iris. Lo que pasa que, digamos, esta dispersión, en lugar de producirse en un prisma, pues se produce en millones de microgotas de agua suspendidas en el aire. Pero no es más que una dispersión de luz blanca. También podríamos explicar de esta manera por qué el cielo es azul. Si os fijáis aquí, la luz que más se dispersa es la azul, por tanto la luz blanca que llega del Sol, al atravesar la atmósfera, junto con todo lo que hay dentro, sus gotas de agua, sus partículas, la que se dispersa más en todas direcciones es la luz azul. Y eso nos da la apariencia de cielo azul. Y comencemos con algunos conceptos iniciales. Ya vimos en el tema pasado de óptica física y estudiamos las reflexiones y las refracciones, usando ya el concepto de rayo. En la óptica geométrica, de los infinitos rayos que salen o se reflejan o se refractan, no los escogemos todos. Basta con escoger un pequeño número de rayos, 2 o 3, para formar la imagen. La imagen se forma donde los rayos que se desvían se cruzan. Y en ese caso la imagen es real. La imagen también puede producirse donde se cruzan las prolongaciones de los rayos. Y en ese caso la imagen es virtual. La diferencia entre una imagen real y una virtual es, aparte de la que ya hemos dicho, la real se forma cuando se cruzan los rayos y la virtual cuando se cruzan sus prolongaciones. La otra diferencia es que la imagen real puede proyectarse en una pantalla y la virtual no. Las imágenes que se irán produciendo en este tema también veremos cómo pueden estar derechas o invertidas con respecto al objeto. Y además las imágenes producidas también pueden ser de mayor, menor o igual tamaño que el objeto. Podemos definir un dioptrio como un sistema que está formado por dos medios, cada uno de los cuales tiene un distinto índice de refracción. Y esos dos medios están separados por una pequeña superficie perfectamente definida donde solo tiene lugar refracción, no hay reflexión. En cambio, si solo hay un medio que está limitado por una superficie en la que solo hay reflexión, entonces tenemos un espejo. Cuando en este tema nos pidan qué características tiene la imagen formada por una lente convergente o divergente, tendremos que atender a tres cosas. Tendremos que decir si la imagen formada es real o virtual. Ya lo dije antes, será real si se forma con los rayos directamente. Y será virtual si se forma por la intersección de las prolongaciones de los rayos. La imagen será de mayor o menor tamaño que el objeto. Y la imagen será derecha o invertida con respecto al objeto. Las imágenes reales que obtengamos vais a ver como siempre están invertidas. Y las imágenes virtuales siempre van a estar derechas. Así que estas serán las características que tendremos que citar de una imagen obtenida, si es real o virtual, si es mayor o menor y si está derecha o invertida. Empecemos por los espejos planos. Tienen la superficie plana
como su propio nombre indica, espejo plano. La imagen obtenida es simétrica y virtual, como veremos ahora. Si tengo un objeto puntual y aquí tengo un espejo, todos los rayos de luz procedentes de ese objeto se reflejan en el espejo. Ya sabéis, se reflejan de manera que el ángulo de incidencia es igual que el ángulo reflejado. Y fijaos, si esos rayos reflejados yo los prolongo hacia el interior del espejo, se cruzan en un punto. ¿Veis? Se forma la imagen O' del objeto O allá donde los rayos se cortan. En este caso, como lo que se cortan no son los rayos propiamente dichos, sino sus prolongaciones, entonces la imagen formada es virtual, no es real. Si en lugar de un objeto puntual tengo un objeto extenso, pues la imagen será derecha y del mismo tamaño que el objeto, y estará situada a la misma distancia del espejo que el objeto. Esta distancia es igual que esta. La imagen será derecha y del mismo tamaño. Espejos planos. La formación de imágenes a través de un espejo plano se apoya en las leyes de la reflexión. El rayo incidente, la normal en el punto de incidencia y el rayo reflejado están en un plano normal a la superficie de reflexión, siendo el ángulo de incidencia igual al de reflexión. Por tanto, para construir la imagen de un objeto que forma un espejo plano, basta aplicar esas leyes. Si frente a un espejo plano colocamos un objeto, es fácil comprobar, construyendo la marcha de los rayos que parten de sus extremos, que la imagen de dichos puntos es simétrica de ellos respecto al espejo. Como se aprecia, la distancia que existe entre el espejo y el objeto que se refleja en él es igual a la distancia que separa a dicho espejo de la imagen que se forma. Pasamos al estudio de las lentes, tanto convergentes como divergentes. Lentes. Una lente es un sistema óptico centrado, formado por un medio transparente que se encuentra limitado por dos dioptrios, uno de los cuales al menos es esférico, pudiendo ser el otro plano o esférico. Dependiendo del valor que corresponde a los radios de curvatura de los dioptrios que las forman, podemos clasificar las lentes delgadas en 6 tipos. Biconvexa, planoconvexa, menisco convergente, bicóncava, planocóncava, menisco divergente.
Vamos centrando ya en las lentes. Los espejos curvos no los vamos a estudiar en este vídeo. Las lentes básicamente entonces pueden producir efectos convergentes cuando los rayos de luz, una vez que atraviesan la lente, convergen. O pueden ser divergentes si los rayos de luz que atraviesan se separan. Las lentes, por tanto, son sistemas ópticos que pueden modificar las imágenes de los objetos por refracción. A diferencia de los espejos, las lentes son atravesadas por los rayos, que por tanto no se reflejan, sino se refractan, se desvían. En las lentes convergentes, que como veis son más anchas por el centro, las divergentes son más estrechas por el centro, en las convergentes los rayos llegan paralelos, se refractan y se cruzan en un punto. Este punto se llama foco y la distancia desde el foco al centro de la lente se llama distancia focal. En las lentes divergentes, los rayos paralelos, una vez que atraviesan la lente, se separan, pero sus prolongaciones hacia atrás sí parecen coincidir en un punto que también se llama foco, y a la distancia entre el foco y el centro de la lente se le llama distancia focal. En los problemas, las lentes convergentes se representan así, con una línea y una doble flecha apuntando hacia afuera. Así se representa una lente convergente. Yo dibujaré una línea que se llama eje óptico y perpendicularmente sitúo la lente convergente. La lente divergente, digamos que las dos flechas de los extremos apuntan hacia adentro en lugar de hacia afuera. Así que así represento una lente divergente y así represento una lente convergente. Estos son los distintos tipos de lentes convergentes y estos son los distintos tipos de lentes divergentes. Vamos a hablar ahora de los elementos y del criterio de signos para resolver los problemas de lentes. Repito que los espejos curvos no los vamos a tratar en este vídeo. Siempre la luz va a venir de la izquierda y el objeto lo vamos a colocar a la izquierda de la lente. Aquí colocaremos la lente. La lente convergente o divergente será el sistema óptico. El eje horizontal se llama eje óptico. El punto donde el eje óptico es cortado por la lente, este se llama vértice óptico. El objeto siempre lo voy a representar con una flecha hacia arriba. Las lentes siempre tienen una propiedad característica que son los focos y sus distancias focales. Los focos, que es donde se cortan los rayos o sus prolongaciones, foco objeto, foco imagen, esta es la distancia focal, esto es la distancia focal. La distancia focal es la misma aquí que aquí. En cuanto a los signos, es como en un sistema de coordenadas normal. En el eje óptico, todo lo que esté a la izquierda, negativo. Todo lo que esté a la derecha, positivo. Todo lo que esté por encima del eje óptico se considera positivo, todo lo que esté por aquí encima, y todo lo que esté por aquí debajo se considera negativo. Así que hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Como he dicho antes, los rayos se presentan como líneas, con flechas, vectores. Los rayos son líneas, con flechitas. Los objetos son también flechas. Las imágenes también las dibujaré como una flecha. El eje óptico se pinta con una línea discontinua y digamos que las prolongaciones de los rayos las dibujaré con líneas discontinuas, ¿vale? Para poder distinguir fácilmente entre el rayo y su prolongación. Antes de pasar a ver las fórmulas y las expresiones matemáticas, vamos a ver un ejemplo porque es importante quedarse con qué letras representan a qué parámetros. Voy a poner, por ejemplo, una lente convergente.
este es mi objeto. Como siempre, el objeto es a la izquierda. Y esta es la imagen formada. Los rayos salen del objeto, atraviesan la lente convergente, se refractan, como ya veremos un poquito más adelante. Pero a lo que vamos, las letras. El tamaño del objeto se representa con la letra I. El tamaño de la imagen se representa con la letra I'. La distancia entre el objeto y el espejo o la lente, en este caso lente, esta distancia se representa por la letra S. Por supuesto, medimos todo normalmente en el sistema internacional, en metros. La distancia entre la lente o espejo, es decir, entre el sistema óptico y la imagen formada, es decir, esta distancia, la llamamos S'. La distancia desde el foco de la lente hasta su centro se llama distancia focal y se representa por la letra F minúscula. Los focos F mayúscula, la distancia focal F minúscula. Este otro foco lo llamo F', el foco imagen, y esta distancia también es la distancia focal F minúscula. Foco objeto y foco imagen. Estas son las letras que tenemos que conocer perfectamente a la hora de resolver los problemas y aplicar las fórmulas. I, tamaño del objeto. I', tamaño de la imagen. S, distancia objeto, espejo o lente. Esto es S. Esto es S', distancia entre la imagen y la lente. Foco objeto, foco imagen, F', distancia focal F, distancia focal F', y como dije antes, foco objeto, foco imagen. Esta es la nomenclatura que tenemos que conocer. ¿Con qué casos nos vamos a encontrar en los problemas para resolver? ¿Con qué casos de lentes convergentes y con qué casos de lentes divergentes? Vamos a verlo. Vamos a dibujar aquí una lente convergente, ¿vale? Con las flechas así. El eje óptico, los dos puntos característicos de la lente, foco objeto y foco imagen. Esta es la distancia focal y el centro o vértice óptico, que a veces se representa con O, otras con V, aquí. En el caso de lentes convergentes nos vamos a encontrar con los siguientes casos. El objeto, recuerdo que el objeto siempre lo vamos a dibujar en la zona izquierda, siempre, por convenio. Primer caso, que el objeto esté situado en algún punto de esta línea, entre el foco F y el centro O, ¿vale? Aquí, 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 ese sería el caso 1. Caso 2, que el objeto esté situado justo sobre el foco, aquí. Caso 3, que el objeto esté situado entre una distancia de una vez la distancia focal y el doble. Es decir, si esta es la distancia focal, porque esté situada entre este punto y justo el doble de la distancia focal, 2 veces f, en cualquier punto de esta línea. Siguiente caso, que el objeto esté justo a 2 veces la distancia focal. Si esto es una vez la distancia focal y estos son 2 veces la distancia focal, pues que el objeto esté justo aquí, a 2 veces la distancia focal. Y un último caso para lentes convergentes es que el objeto esté más lejos de 2 veces la distancia focal. Si esto es una vez la distancia focal y estos son 2 veces la distancia focal, pues a partir de ahí, que el objeto esté situado sería este caso. Con las lentes divergentes solo tendremos un caso, que el objeto esté situado en cualquier punto de esta línea. A la izquierda, como siempre, que el objeto esté situado frente a la lente en cualquier punto de esta línea. Pues ahora,
Todos los casos que hemos visto los vamos a estudiar uno a uno. Vamos a ver en cada caso cómo se construye la imagen y qué características tiene. Empezamos por el caso 1. Tenemos una lente convergente y siempre el objeto a la izquierda. Tenemos un objeto en el primer caso situado entre el foco y el centro de la lente. En todos los casos vamos a utilizar de los infinitos rayos que pueden salir de un objeto o reflejarse, solo vamos a utilizar 3 rayos, llamados rayos principales. En cada caso yo os voy a decir cómo se opera con los 3 rayos. En la práctica, cuando resolváis un problema, con que utilicéis 2 de esos 3 rayos es suficiente. Así que de los 3 que yo voy a utilizar en todos los casos, vosotros con que utilicéis 2 de ellos, cualesquiera, es suficiente. Los 3 rayos principales que se utilizan para construir todas las imágenes son los siguientes. Tenemos en primer lugar el rayo central. Parte de la zona superior del objeto, atraviesa la lente sin desviarse por su centro y se prolonga. Así que el rayo central parte del extremo superior del objeto, pasa por el centro de la lente y no se desvía. Ese sería el rayo central. Después tenemos el rayo paralelo. Sale de la parte superior del objeto, se desplaza paralelamente al eje óptico, y una vez que atraviesa la lente, se refracta pasando por el foco. Ese es mi segundo rayo principal. Y el tercero es el rayo focal. Pasa por el foco y una vez que se refracta, se desvía paralelamente al eje óptico. Así que rayo central atraviesa el centro de la lente y no se desvía. Rayo paralelo va paralelamente al eje óptico y cuando llega a la lente se desvía pasando por el foco. Y rayo focal pasa por el foco, o el rayo o su prolongación pasa por el foco, imagen, y al atravesar la lente se desvía paralelamente al eje óptico. Ahora bien, estos 3 rayos, por mucho que yo los prolongue, no se van a cortar nunca. Pero sus prolongaciones, si yo los prolongo hacia atrás, ahí sí que se van a cortar. Y donde se intersectan los rayos, o sus prolongaciones, es donde se forma la imagen. Como en este caso lo que se intersecta no son los rayos, sino sus prolongaciones, la imagen formada es virtual. La imagen formada virtual no se puede proyectar en una pantalla. Entonces, ¿qué característica tiene la imagen formada? La imagen formada, si nos fijamos, es real o virtual. Es virtual. ¿Por qué? Pues porque se forma por la intersección de las prolongaciones de los rayos. ¿Es derecha o invertida? Es derecha. ¿Veis? Siempre donde se intersectan yo dibujo el extremo, puesto que los rayos han partido del extremo. Así que tiene el mismo sentido que el objeto, es derecha. Y es de mayor o menor tamaño que el objeto. Se ve claramente como la imagen formada es de mayor tamaño que el objeto. Así que las características de la imagen son virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Esto en la práctica, si yo lo viera, lo vería así. Si yo tuviera una planilla de letras y colocara delante una lente convergente a una distancia situada entre la lente y la distancia focal, lo que vería sería una imagen virtual de mayor tamaño que la letra y derecha. Al final del tema veremos que se puede calcular exactamente qué tamaño tiene la imagen y a qué distancia se forma, ¿vale? Mediante fórmulas. Pero eso lo veremos al final. Segundo caso. Lente convergente con el objeto situado justo encima del foco, es decir, a una distancia focal, f minúscula,
del centro de la lente. De nuevo tenemos que construir los tres rayos. Rayo central pasa por el centro de la lente y no se desvía. Rayo paralelo, paralelamente al eje óptico y se desvía pasando por el foco. Y el último rayo era el rayo focal. En este caso no lo construyo porque está justo encima del foco. Fijaos, los rayos en este caso no se intersectan por aquí, pero sus prolongaciones tampoco. ¿Qué significa? Se puede decir o bien que no se intersectan o que se intersectan en el infinito. La conclusión es que no se obtiene imagen. ¿Vale? No se obtiene imagen, puesto que no hay intersección ni de los rayos ni de sus prolongaciones. Si yo esto lo viera, si pusiera una lente convergente justo a una distancia del foco, equivalente al foco, a la distancia focal, si la colocara delante de la planilla de letras, pues no vería nada. Tercer caso. ¿Qué ocurre cuando coloco el objeto a una distancia de la lente que está comprendida entre una vez la distancia focal y dos veces la distancia focal? Es decir, cuando lo coloco en alguna parte de este segmento de aquí. Pues de nuevo tengo que construir los tres rayos. El rayo central, el rayo paralelo y el rayo focal. El rayo central pasa por el centro de la lente y no se desvía. El rayo paralelo va paralelamente al eje óptico, ¿vale? Paralelamente al eje óptico y una vez que se desvía lo hace pasando por el foco. Y el rayo focal pasa por el foco y una vez que llega a la lente se desvía paralelamente al eje óptico. Fijaos que ahora los rayos se cortan aquí directamente. Por tanto se forma una imagen real. Aquí estaría el extremo de la imagen y ya de ahí hasta el eje óptico. Características de la imagen formada. ¿Real o virtual? Real, porque se forman por la intersección de los rayos, no de sus prolongaciones. Esta sí que se podría proyectar en una pantalla. Segunda característica. ¿Es mayor o menor que el objeto? Se ve claramente que es de mayor tamaño que el objeto. Tercera característica. ¿Está derecha o invertida? Está invertida. ¿Veis? El objeto está hacia arriba, la imagen está hacia abajo. ¿Cómo lo vería esto en un caso práctico? Si yo coloco mi lente convergente a una distancia entre f y 2f, ¿vale? Vería la imagen mayor, invertida y real. Caso número 4. Tengo el objeto situado justo a dos veces la distancia focal. Esta sería la distancia focal, pues una vez la distancia focal, dos veces la distancia focal, aquí y siempre a la izquierda, sitúo el objeto. Veamos las características y la construcción de la imagen formada. Primer rayo, rayo central. Pasa por el centro de la lente y no se desvía. Segundo rayo, rayo paralelo, pues paralelamente al eje óptico y después se desvía pasando por el foco. Tercer rayo, rayo focal. Pasa por el foco y se desvía paralelamente al eje óptico. Fijaos que aquí se intersectan los tres rayos, por tanto aquí estaría mi extremo superior, estaría aquí y desde ahí hasta el eje óptico. Ahí está la imagen formada. ¿Qué características tiene? ¿Es virtual o es real? Es real porque se forma por la intersección de los rayos directamente. Se podría proyectar en una pantalla. ¿Es derecha o es invertida? Es invertida. ¿Veis? Está justo al revés que el objeto. Y en cuanto al tamaño, es de igual tamaño que el objeto. Si yo lo llevara a la práctica y colocara la lente justo a una distancia de dos veces la distancia focal de la lámina, la imagen obtenida, ¿veis? Sería de igual tamaño que la de la lámina, pero invertida.
Caso número 5, el último para lentes convergentes. Que el objeto esté situado más allá de 2 veces la distancia focal. Es decir, una vez la distancia focal, 2 veces la distancia focal, pues que esté situado en cualquier punto a partir de aquí. Veamos, como siempre, los 3 rayos. Rayo central. Pasa por el centro de la lente y no se desvía. Rayo paralelo. Paralelamente al eje óptico y se desvía pasando por el foco. Rayo focal. Pasa por el foco y se desvía paralelamente al eje óptico. Allá donde se cortan los rayos, se forma la imagen. En este caso, ¿qué características tiene la imagen? ¿Real o virtual? Pues real, porque se forma donde se cortan los rayos, no sus prolongaciones. ¿Derecha o invertida? Pues se ve claramente cómo está invertida, al revés que el objeto. ¿Y mayor o de menor tamaño? Pues en este caso se ve claramente que es de menor tamaño. Así que se forma en este caso una imagen real, invertida y de menor tamaño que el objeto. Lo vería de esta manera. Vería una letra más pequeña que en la plantilla de detrás y además invertida. Último caso para las lentes. La lente divergente. Aquí solo tenemos un caso posible, que es situar mi lente divergente y, como siempre, el objeto en cualquier punto a la izquierda de la lente. En cualquier punto. ¿Vale? Hagamos los 3 rayos. Rayo central pasa por el centro de la lente y no se desvía. Rayo paralelo, pues paralelamente al eje óptico, ¿vale? A este eje, paralelamente, y una vez que atraviesa la lente, ahora es una lente divergente, así que una vez que atraviesa la lente, el rayo diverge. No converge como antes pasando por el foco, ahora diverge, pero su prolongación sí que pasa por el foco. ¿Veis? El rayo paralelo va paralelamente al eje óptico y una vez que atraviesa la lente, pasa por el foco en el caso de la lente convergente y en el caso de la lente divergente es su prolongación la que pasa por el foco. ¿Veis la diferencia, no? Y me queda el rayo focal. Pasa por el foco, ¿veis? Intenta pasar por el foco, pero al acercarse al foco, al atravesar la lente, se desvía paralelamente al eje óptico. La lente divergente no pasa por este foco, ¿vale? Intenta pasar por este foco. Si yo prolongara este rayo, su prolongación llegaría a este foco. Pero como se desvía paralelamente al eje óptico. Como es una lente divergente, los rayos al atravesar la lente nunca se van a cortar en esta zona. Por tanto, nunca se va a formar una imagen real. Ahora, si yo prolongo estos rayos hacia atrás, sus prolongaciones sí que se van a cortar, aquí. Por tanto, siempre se va a formar una imagen virtual. ¿Qué características tiene? Es una imagen virtual porque se forma por la intersección de las prolongaciones. Es una imagen derecha, al igual que el objeto, ¿veis? Tiene el mismo sentido. Y es una imagen de menor tamaño. Esos son los efectos de una lente divergente. Si yo lo pusiera, una lente divergente, lo que me encontraría es que produce, ¿veis? Una imagen de menor tamaño que la original de la plantilla, que el objeto original, y por supuesto virtual. Recordar siempre que las imágenes reales, ¿vale? Y las imágenes virtuales tienen esa diferencia. Las reales se forman cuando se intersectan los rayos, las virtuales se forman cuando se intersectan las prolongaciones. Además, las imágenes virtuales siempre van a ser derechas y las reales siempre van a estar invertidas. Aquí tenéis un esquema resumen de todo lo que llevamos visto hasta ahora. Ya hemos aprendido cómo se construye una imagen en lentes convergentes y en lentes divergentes, de manera cualitativa.
y sabemos deducir, por tanto, cuáles son las características de la imagen formada. También aprenderemos cómo se calculan numéricamente o cuantitativamente el tamaño y la distancia de la imagen formada. En los problemas pueden pedirnos tanto una cosa como la otra. Revisemos ahora en un vídeo todo lo que hemos estado practicando y así nos sirve un poquito para repasar toda esta información. Construcción de imágenes en lentes delgadas. Para determinar la posición y el tamaño de la imagen de un objeto que forma una lente delgada, debemos dibujar dos rayos cuya trayectoria sea conocida, determinando, de ese modo, el punto de corte de ambos tras refractarse en la lente. De todos los rayos que emite un punto imagen, existen tres cuya trayectoria es fácilmente predecible. Dichos rayos, a los que se denomina rayos principales, son el que llega paralelo al eje óptico de la lente, el que pasa por el centro óptico de la lente y el que pasa por el foco objeto. Imagen formada por una lente convergente de un objeto situado a una distancia de la lente superior a 2 veces la distancia focal objeto, S mayor que 2f. La imagen es real, invertida y menor que el objeto, cumpliendo la distancia imagen la siguiente relación: f' menor que S', menor que 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es el doble de la distancia focal objeto, S igual a 2f. La imagen es real, invertida y de igual tamaño que el objeto, cumpliendo la distancia imagen la siguiente relación: S' igual a 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto cumple la relación f menor que s menor que 2f. La imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto, siendo la distancia imagen superior a 2 veces la distancia focal imagen, s' mayor que 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es igual a la distancia focal objeto, S igual a f. Como vemos, si el objeto está situado sobre el foco de una lente convergente, no se forma imagen, ya que los rayos se cortan en el infinito. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es menor que la distancia focal objeto, S menor que f. La imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Imagen formada por una lente divergente de un objeto. Independientemente del valor de la distancia objeto, la imagen siempre es virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Os presento a continuación un esquema con todos los casos que hemos estado estudiando de formación de imágenes. Podéis pausar el vídeo si lo queréis ver más detenidamente. Esto es un esquema resumen de los signos que pueden ir adoptando cada parámetro que vimos al principio, aunque esto lo repasaremos mejor cuando lleguemos a los problemas. Pero os recuerdo que lo que estaba a la izquierda era todo negativo, lo que estaba a la derecha todo se medía positivo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Que S era la distancia desde el objeto hasta el centro de la lente, S' la distancia desde el objeto, desde la imagen, perdón, al centro de la lente, F', ¿vale? Era el foco imagen, la distancia focal imagen, la I, que era la altura o el tamaño del objeto, y prima, que era la altura o tamaño de la imagen, y esto que es el aumento lateral a L, que ya lo veremos cuando lleguemos a los problemas. Otro vídeo para repasar algunos conceptos. Aquí tenemos un recipiente convexo de acrílico. Llenándolo de agua, tenemos una lente convexa.
Vamos a poner esta lente frente a 3 rayos de luz paralelos. La dirección de los rayos de luz cambia y ahora se cruzan en un punto. Una de las propiedades de las lentes convexas es que hacen converger la luz. El punto donde convergen los rayos de luz se llama foco principal. Las lentes convexas también tienen la propiedad de producir imágenes. Veamos qué clase de imágenes producen. Esta es una lente convexa de vidrio. Colocamos la lente en un soporte. La distancia focal de la lente es la distancia desde su centro hasta el punto rojo. Ponemos una vela un poco más lejos que el foco principal de la lente. ¿Qué clase de imagen aparecerá del otro lado de la lente? Del otro lado de la lente colocamos una pantalla. En la pantalla aparece una pequeña imagen invertida de la llama. Acerquemos la vela hacia el foco principal. La imagen de la vela sobre la pantalla se hace borrosa. Al alejar la pantalla de la lente, la imagen invertida de la vela sobre la pantalla se agranda. Si la vela está más lejos que el foco principal, la lente produce una imagen invertida. Cuanto más acercamos la vela al foco principal, más grande es la imagen en la pantalla. La imagen proyectada sobre la pantalla se llama imagen real. ¿Cómo se produce esta imagen real? Con la vela más lejos que el foco principal, estudiemos la trayectoria que siguen los rayos de luz a través de la lente. Los rayos de luz paralelos que llegan a la lente se refractan y pasan a través del foco principal. Los rayos de luz que pasan a través del centro de la lente continúan en línea recta. Todos los rayos de luz se cruzan en un punto. La imagen real invertida aparece en el plano donde se cruzan los rayos. Si acercamos la vela hacia la lente, en un momento va a estar sobre el foco principal. ¿Qué tipo de imagen producirá la lente en ese punto? A pesar de mover la pantalla hacia adelante y hacia atrás, no podemos observar ninguna imagen. Eso quiere decir que cuando la vela está sobre el foco principal, no hay ninguna imagen real. ¿Qué ocurre con los rayos de luz que pasan a través de la lente en este caso? Retiremos la pantalla para observar directamente la lente. En la lente podemos ver una imagen bastante grande no invertida. Esta imagen se llama imagen virtual. Aunque no podemos atraparla en la pantalla,
La imagen virtual existe como acabamos de ver. Pero, ¿qué significa imagen virtual? Estudiemos la trayectoria de los rayos de luz cuando la vela está entre el foco principal y la lente. Esta vez, los rayos no se cruzan. ¿Qué piensan ahora? ¿Podremos ver la imagen de la vela o no? Extrapolando la dirección de los rayos de luz en la dirección opuesta, vemos que imaginariamente se cruzan en un punto. Por eso, al observar la lente directamente, podemos ver una imagen. Sin embargo, como no es una imagen real que podamos ver sobre una pantalla, la llamamos imagen virtual. Al usar una lupa para agrandar la imagen de los objetos, lo que en realidad vemos es una imagen virtual de los mismos. En la distancia hay una muñeca. ¿Qué deberíamos hacer para agrandar una imagen y ver claramente cosas que están lejos? Primero necesitamos una lente delgada, una lente convexa de gran distancia focal, es decir, donde el foco principal esté muy lejos de la lente. Al observar la muñeca con esta lente, podemos ver una imagen real invertida. La imagen real aparece de este lado de la lente. Aquí hemos preparado otra lente convexa. Esta vez es una lente gruesa, donde la distancia focal es corta. Tratemos de observar la pequeña imagen real producida por la lente anterior a través de esta otra lente. Aunque sigue estando invertida, ahora vemos la imagen de la muñeca ampliada y perfectamente clara. ¿Por qué podemos ver objetos lejanos tan bien y tan grandes? El punto rojo representa el foco principal de la lente de la izquierda y el azul el de la lente de la derecha. Los rayos de luz que vienen de la muñeca forman una imagen real al pasar por la lente. Observen la posición de la imagen real. Se encuentra entre la lente de la derecha y su foco principal. ¿Cómo se verá esta imagen real al pasar a través de la lente de la derecha? El resultado es una imagen virtual ampliada y perfectamente clara. De esta forma se construyen los telescopios. Con los telescopios podemos observar estrellas muy lejanas como si estuvieran muy cerca, aprovechando inteligentemente las propiedades de la luz. Bueno, comencemos ahora
con lo que va a ser el estudio cuantitativo de las imágenes formadas y de las lentes. Ahora vamos a aprender a calcular los tamaños de la imagen formada, las distancias focales, etc. Vamos a ver las fórmulas y en un posterior vídeo con ejercicios resueltos pues ya haremos ejemplos prácticos de estas fórmulas. En primer lugar tenemos que hablar de la potencia de una lente. La potencia de una lente se mide en dioptrías y se representa por la letra P. Se calcula dividiendo 1 entre el foco imagen f'. Este sería f' para una lente convergente, que es donde los rayos convergen una vez que han atravesado la lente. Por tanto, como está por este lado es positiva. Por tanto, la potencia para una lente convergente, al dividir 1 entre una distancia focal positiva, la potencia me va a dar positiva. Así que la potencia y la distancia focal para lentes convergentes es positiva. En cambio, en una lente divergente, aunque la fórmula es la misma, el signo me va a dar negativo para la potencia. ¿Por qué? Cuando los rayos atravesaban la lente divergente, divergían. Así que realmente lo que confluye son las prolongaciones de los rayos, que confluyen en este punto. Este sería el foco imagen de una lente divergente. Por tanto es negativo, está a la izquierda. Así que al tener f negativa, poner aquí una f negativa me da la potencia negativa. Así que la potencia de la lente es 1 partido por el foco imagen, o la distancia focal imagen mejor dicho, y me va a dar tanto una como otra positiva en la lente convergente y tanto una como otra negativa en la lente divergente. 1 partido por f me dan unidades de dioptrías, siempre que utilice la f en metros. La fórmula del aumento lateral no lo he puesto, pero normalmente el aumento lateral se representa con la letra A mayúscula L. El aumento lateral se calcula o bien dividiendo I' entre I, es decir, el tamaño de la imagen formada entre el tamaño del objeto, o lo que es lo mismo, S' entre S. Son equivalentes. S' era la distancia entre la imagen formada y el centro de la lente, y S era la distancia entre el objeto y el centro de la lente. Y por último tenemos la ecuación de Gauss para las lentes delgadas. Dice que 1 partido por la distancia focal, que era la potencia, es igual a 1 partido S' menos 1 partido por S. Con estas tres expresiones resolvemos todos los problemas de lentes. Como veréis, únicamente hay que tener mucho cuidado con los signos. Ya nos centraremos un poquito más en los cálculos cuando veamos el vídeo de problemas resueltos. De momento, tomad nota de las expresiones y sobre todo de los signos. Que aunque ya lo vimos, no importa repasarlo una vez más. Tamaño del objeto, representado por la letra Y. Tamaño de la imagen, Y'. Distancia entre el objeto y la lente, S, siempre va a ser negativa. Distancia entre la imagen y la lente, S'. El signo unas veces será positivo y otros negativo. Distancia foco-objeto-lente, F minúscula, negativa. Distancia entre el foco imagen F' y la lente sería esta de aquí. Será positiva en el caso de una lente convergente y será negativa en el caso de una divergente, porque me caerá por este lado. Y después tenemos los dos focos, F y F'. La ecuación de la potencia y la ecuación de Gauss y el aumento lateral. Revisamos nuevamente la construcción de lentes convergentes y de lentes divergentes para ir cerrando ya un poco el tema. Repasamos.
revisando una vez más los parámetros de un sistema óptico formado por una lente convergente, tendríamos el objeto, cuya altura se representa por la letra Y, la lente convergente, que la sitúo perpendicularmente al llamado eje óptico, que es este de aquí, los focos, foco objeto y foco imagen, que son los dos puntos característicos de una lente por donde los rayos parecen pasar una vez que se refractan, la distancia focal, que es la distancia de cada foco al centro de la lente, el tamaño de la imagen formada, Y', la distancia desde el objeto hasta el centro de la lente, representado por la letra S, la distancia desde el centro de la lente hasta la imagen formada, representada por la letra S', y después también los rayos principales que me permiten construir la imagen. Los rayos principales son 3, aunque solo necesito realmente 2 para construir la imagen. Si parten del extremo del objeto, el rayo paralelo sería aquel que va paralelamente al eje óptico y una vez que atraviesa la lente se refracta pasando por el foco. El rayo central parte del extremo, atraviesa el vértice óptico o centro de la lente y no se desvía. Y el rayo focal pasa por el foco y una vez que alcanza la lente se desvía paralelamente al eje óptico. Donde esos 3 rayos principales se cruzan, ahí es donde debo formar la imagen. Os recuerdo que si la imagen se forma por la intersección directamente de los rayos, la imagen es real. Las imágenes reales siempre son invertidas. Cuando además varío determinados parámetros como la distancia focal, el tamaño del objeto o la distancia del objeto, varía también las características de la imagen formada. Si varío la distancia focal de la lente, porque utilizo lentes con otra potencia diferente, con otras dioptrías, pues fijaos cómo la imagen formada varía. Si varío el tamaño del objeto que coloco delante de la lente, la imagen formada también varía. Y si aumento o disminuyo la distancia del objeto a la lente, pues también varían los parámetros de la imagen formada. En cuanto a las lentes divergentes, os recuerdo que se representan con las flechas apuntando hacia el vértice óptico. Coloco aquí el objeto de altura Y. Este sería el foco de la lente divergente. Y la distancia del foco al centro de la lente es la distancia focal. Bien esta o bien esta. Esta es la imagen formada de altura Y'. La distancia desde el objeto a la lente representada por la letra S y la distancia de la imagen a la lente representada por la letra S'. Como siempre, mi eje óptico. Para la formación de la imagen utilizamos 3 rayos principales. El rayo paralelo va paralelamente al eje óptico y se refracta, teniendo en cuenta que es una lente divergente y los rayos se separan, se refracta de manera que el rayo refractado tiene una prolongación que pasa por el foco. Tengo el rayo central que pasa por el centro de la lente y no se desvía.
y tengo el rayo focal, que se dirige al foco, ¿veis? Se dirige a este foco, pero una vez que atraviesa la lente, se desvía paralelamente al eje óptico. Puesto que estos tres rayos, una vez que atraviesan la lente, no se cruzan directamente, no se va a formar una imagen real. Pero sus prolongaciones hacia atrás sí que se cruzan. Por tanto, se formará, allá donde se crucen las prolongaciones de esos tres rayos principales, se formará una imagen virtual. Las imágenes virtuales son derechas. Si modifico los parámetros, como la distancia del objeto a la lente, la altura del objeto o la distancia focal de la lente, es decir, cambio la lente, las características de la imagen formada son diferentes, pero siempre es derecha, virtual y de menor tamaño que el objeto.